Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a su programa, a su emisión, El Círculo Beatle, que el día de hoy, por supuesto, que te va a presentar 4 temas bitleros de alta importancia que consideramos van a ser de tu gusto. Conmigo está, como siempre, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito, pero antes de pasarle el micro a Arturo, te quiero recordar que tenemos 2 medios de comunicación para ti. El circulobeatle.com, lo puedes escribir así en el buscador o poner 3 Ws antes, que es un portal relacionado a la música, diferentes géneros musicales que te va a encantar. Vas a encontrar algo de tu gusto y ya que estés ahí, déjanos tu correo en la columna derecha para que pueda llegar a una notificación cada vez que haya una publicación nueva. Ese es el primero. Y también tenemos una fabulosa estación de radio con esa música que te hace vibrar, esa música que te apasiona y que además maravillosamente transmite 24/7. En cualquier momento, en cualquier día del año, puedes escuchar la selección que hemos hecho justo para ti, para despertar más tu pasión por la música. Lo encuentras en www.sbc, que no es otra cosa más que el Círculo Beatle Corporativo.online. Te esperamos. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Tere. Buenas noches al público que nos está escuchando en este momento. Y como siempre, es un placer hablar de estos temas bitleros. Y hoy tenemos 4 temas preparados para todos ustedes que son muy interesantes y van a ver que no se van a arrepentir de quedarse aquí en el Círculo Beatle. Y por lo pronto paso los micrófonos a Marco Antonio Brito. Marco. Tere, Arturo, amigos de El Círculo Beatle, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende la hora y la latitud y la longitud en donde nos estés escuchando, pues estamos aquí con mucho cariño, con mucho gusto, para platicar exactamente de esos temas bitleros de los que nadie más te va a platicar, y si lo hace, pues lo va a hacer de una manera pues muy pobre, la verdad. Aquí tenemos información perfectamente documentada, perfectamente detallada sobre ese tipo de cosas que te encanta saber del cuarteto de Liverpool, anécdotas, datos y trivia, todo eso. Adelante, Tere. Pues empecemos, si les parece bien. Y para este primer bloque hemos decidido compartir con ustedes no nuestro asombro, porque era algo como que era casi natural, pero sí el gusto que nos dio enterarnos, Marco, Arturo, de que el día de hoy Sir Paul McCartney, es el primer músico británico en ser considerado un billonario. Y antes de continuar, quiero aclarar que en inglés el ser billonario implica 12 ceros, lo que para nosotros en Latinoamérica serían 1,000 millones. Eso es ser billonario. En Latinoamérica, billonario son 12 ceros, en Estados Unidos, en Inglaterra son 9. No por eso es menos dinero, tengan ustedes la seguridad, y no por eso no nos encantaría tener, aunque fuera una pequeña porción de esa fortuna también ganada. Arturo. Claro que sí. Hoy estaba leyendo la nota que se publicó en los medios de comunicación. Y como dices, no es así que te asombre mucho el leer que Paul McCartney se convirtió en un multimillonario y que llegó a la cifra de 1,000 millones de libras. Ahí hablan de la nota y después hacen la conversión a dólares, que es algo como 1,270 mil millones de dólares, algo así. Que es un dineral, pero como dices, esto ha ido creciendo, esta fortuna de Paul McCartney, perdón, ha ido creciendo a través de los años. Yo recuerdo una nota que publiqué hace algún tiempo ahí en el circulobeatle.com, en la cual ya se mencionaba que Paul McCartney era el rockero más rico de Inglaterra, ahora no solo de Inglaterra, también en Estados Unidos.
Y esto es impresionante, la manera en la cual Paul McCartney ha acumulado esta fortuna, pero tampoco es gratuito. Porque se habla de las giras que ha hecho, obviamente la pasada, que fue la gira de Got Back. También recordemos que el catálogo Beatle ha estado, pues, siempre, cada año sale algo. El año pasado fueron los álbumes rojo y azul, que también le dejan ganancias a Paul McCartney. Así que Paul McCartney, sus negocios, tanto en la música como los que tenga parte, han hecho que esta fortuna se incremente y pues realmente no nos sorprende, pero a la gente que ignora todo esto, pues obviamente sí les llama la atención de que este hombre surgido de The Beatles sea multimillonario. Marco. Pues miren, la verdad es de que sí, no nos llama a sorpresa, pero algo que a mí me sorprende también muchísimo al revisar las notas relativas es que se ubica él dentro de las 350 personas más ricas del país en el puesto 165. Si nos ponemos a pensar que él llegó ya a 1.160 millones de euros, 1.000 millones de libras, imagínate los 164 que vienen antes de él. Es una cosa que ya estamos empezando a rayar en lo obsceno, yo diría. La verdad es de que es algo que me sorprende mucho. Hay 164 tipos en el Reino Unido que son más ricos que él. Y ya con 1 millón de libras, créanme que yo ya me retiraba totalmente y empezaba a dar viajes por el mundo, sobre todo a establecerme en Liverpool. Eso es algo interesante. También hay que me llama mucho la atención. También mencionan al primer lugar, que es un multimillonario de origen indio, de nombre Gopi Induja, que es un conglomerado financiero, energético y tecnológico con una fortuna estimada en 37,000 millones de libras. Entonces, te digo que estamos empezando a rayar. A mí ya no me salió la cuenta en mi calculadora, ya no me dio para tantos ceros. Y después viene Leonard Blavatnik con 29,200 millones de libras. Este señor controla el grupo Warner Music y la plataforma musical Deezer. ¿Qué les parece? Tere. No, bueno, pues realmente tienes razón. Llega un momento que tanta cantidad de dinero, pues ya pierdes la medida de la cantidad que es. Hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes y con nuestros amigos, y es que, por favor, no perdamos de vista. Yo no soy el señor Gopi, pero Paul McCartney no nació en la clase privilegiada del Reino Unido. Él llegó a una familia normal, como la nuestra, clase media o tal vez clase media baja, si es que no baja, una familia de 4 personas que tenían recursos muy, muy limitados. Y si algo ha tenido Paul McCartney, por lo cual admirarlo, son muchas cosas, pero en particular esta es de la nada. Está en estos momentos en un lugar tan importante dentro de los billonarios en Inglaterra. Esto no fue gratuito. En el año de 1969, Paul fundó MPL, que es su empresa en donde se comercializa no solo su música, sino derechos de otra música, de otras canciones que que adquirieron ellos en MPL y que permiten concesionar para su reproducción. Eso, y la selección de personas adecuadas con las cuales manejar su empresa, creo yo que a lo largo de todos estos años, pues le ha redituado este lugar que es muy, muy impresionante. No es gratis y no es por ser Paul McCartney, es por trabajar y trabajar arduamente. Marco. Yo quisiera decir algo aquí. Fíjate todo el dinero que se perdió desde 1968, 69, 70, en el negocio fallido que fue Apple. Las boutiques, las tiendas de ropa, todo el dinero que se desperdició para financiar genios
en aquel momento. Si ese dinero hubiera sido debidamente invertido, todo lo que se perdió por los juicios de separación de The Beatles, todo lo que se robó Allen Klein, todo eso, imagínate dónde estaría ahorita. Si ahorita está en un lugar de privilegio, imaginen nada más dónde estaría ahora. Arturo. Es que sigo pensando en lo que acaban de decir ustedes, sobre todo lo que mencionó Tere. Sí, es cierto, Paul McCartney vino de una clase media baja, y la inteligencia que ha tenido durante todos estos años de saber dónde invertir su dinero, de seguir, como bien dice Tere, trabajando. O sea, Paul McCartney se podía tirar a la hamaca y decir, yo ya me retiro, grabo unos discos, si se venden, si no se venden, pues a mí me da igual, sigo ganando muchísimo dinero, pero sigue trabajando, sigue haciendo giras mundiales, y lo vemos tan revitalizado en cada concierto, y es increíble que Paul McCartney siga todavía vigente, aunque es millonario, sigue trabajando, porque finalmente está haciendo lo que le gusta, y eso a mí me emociona mucho, porque sigue teniendo esta pasión por lo que hace, y aparte creo que Paul McCartney es el que menos piensa en el dinero le está llegando, pero finalmente lo hace para seguirse expresando, no porque voy a componer esta canción, como decía en un momento en los 60, para mandarme a hacer una alberca, compongo una canción y que me hagan mi alberca. No, Paul McCartney sigue trabajando, sigue estando vigente, sigue ganando dinero y muchísimo dinero, como ya hemos visto, pero sigue haciendo lo que le gusta. Y eso es lo importante, el que salga de gira, el que diga yo sigo todavía ahí en los escenarios. Y eso a mí lo que me entusiasma de Paul McCartney. Porque como lo dije, no creo que esté pensando en cuánto va a ganar, cuánto va a recibir, sino que está haciendo lo que le gusta, y lo que ya le llega de ganancias, pues básicamente ya es algo que él está recibiendo por ese trabajo que está haciendo. Y también es importante decir, si ha habido un Beatle desde los 60 hasta el día de hoy que ha donado mucho dinero a fundaciones de caridad sin alardear, sin decir yo soy aquel. Ese es Paul McCartney. Lo que estamos viendo es una ley universal que hace que lo que tú hagas bien siempre se va a regresar, y además de manera exponencial. Y creo que en este momento de su vida Paul debe de sentirse muy, pero muy satisfecho. Ha tenido una gran vida y esperamos que nos dure muchísimos, muchísimos años más, y ha hecho las cosas correctamente. ¿Les parece bien que mandemos a música? Claro que sí. Muy bien, pues aquí canciones relacionadas con dinero. Money, that's what I want. Marco. You never give me your money, Paul. Arturo. Ay, caray. Déjame pensar en una que ya me ganaron las canciones que tenía pensadas. Elige la que te guste de Paul. Algo de Paul McCartney que sea, no sé, vamos a escuchar Simon. Simon, me parece bueno. Y ya para cerrar toda esta ganancia de Paul McCartney y el dinero. En lo que las busca el ingeniero, aquí nada más para rematar la nota rápidamente, el rey Carlos III de Inglaterra figura en esa lista de los hombres más ricos de Inglaterra en el puesto número 268, ¿qué les parece? Ajá. Entonces, pues bueno, la realeza ahí se demuestra, y ahora sí ya el ingeniero ya tiene listas las canciones, vámonos con ellas, vamos a disfrutar de lo que es dinero relacionado con canciones de Paul McCartney y The Beatles. Adelante, ingeniero. Y continuamos en el Círculo Beatle. Pues después de estas notas relativas al dinero, Arturo, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Porque Tere tuvo que ausentarse brevemente, cuestiones de trabajo, esperemos que no se vaya mucho tiempo, pero ella es muy trabajadora, como siempre podemos constatarlo y verlo por sus publicaciones y por todo lo bueno y bello que ella hace. Arturo, vamos a tratar de un tema que en especial sé que a nuestros amigos del Círculo Beatle les llama mucho la atención, aunque a lo largo del desarrollo del mismo vamos a ver por qué no tuvo mucho que ver nada con The Beatles. ¿Qué te parece si hablamos de las caricaturas de The Beatles Cartoons? De entrada, ¿qué me puedes platicar de ello? Pues primeramente,
déjenme comentarles esta anécdota. Yo por mucho tiempo desconocía que estas caricaturas existían hasta que un día me las encontré en un videocassette ahí en un tianguis y me sorprendió el que hubiera caricaturas Beatles. Sabía por algunos dibujos y todo que estaban ahí estos cartoons, pero realmente yo no había visto ninguno. Yo sí no había visto ninguno hasta que me tocó, como les digo, comprar este videocassette. Te das cuenta que el productor obviamente era Al Brodax, que después tuvo que ver también con Yellow Submarine. Pero yo siempre pensé, Marco, que estas caricaturas, la gente que ponía las voces era John, George, Paul y Ringo, pero resulta que eran unos actores también que metían ahí sus voces y no eran Claro. precisamente ellos. Y son unas aventuras muy simpáticas porque teníamos una historia breve de The Beatles y después se mezclaba con alguna canción y era como un sing-along porque te ponían la letra para que tú también la cantaras y era algo muy divertido. Después, años posteriores, ya cuando con todo esto del internet y ya de las redes y más información, me enteré que también en México salieron, ya nos estarás platicando de esto, y también me llamó la atención de que hubo su versión en español con doblaje mexicano, en el cual encontramos a Jorge Arbizu, por ejemplo, que está ahí, a Luis Vallardo también hizo doblaje para esta caricatura. Y para los coleccionistas el conseguir estas caricaturas, pues obviamente tiene que ser a través de cintas, o más bien de DVDs piratas, porque no existe, Marco, realmente un DVD oficial. Sí, por ahí creo que hay uno, pero sí nos hace falta algo más de las caricaturas, porque yo sí puedo decir que en las que he comprado, en las diferentes versiones que he comprado, no hay una secuencia de cómo salieron o cómo iban estas caricaturas, pero finalmente las podemos ver, las disfrutamos, y aunque nos damos cuenta que después son, digamos que igual que la Hanna-Barbera, los mismos fondos o las mismas imágenes del grupo cuando eran las canciones, que veías a John tocar la guitarra y era la misma imagen que pasaban, pero La eran misma divertidas. secuencia de animación, Arturo. Sí, así como en Hanna-Barbera, que era el mismo fondo y nada más corrían ahí los personajes, así también eran estas caricaturas, pero sí tienen su valor porque finalmente tenía esta representación de The Beatles ahora en caricatura durante la Beatlemanía, Marco. Exacto. Bueno, mira, yo sí conocí las caricaturas de The Beatles desde niño y esto tiene una razón de ser. En aquellos entonces, yo te estoy hablando de 1970, 1971, pues un servidor, como creo yo muchos amigos del Círculo Beatle, seguíamos las caricaturas. Y teníamos, aparte del Canal 5 de televisión, que era el que se encargaba de proporcionar el mayor número de caricaturas, ya había también para ese entonces una opción, el Canal 8, Televisión Independiente de México, que se fundó en el Olímpico 68. Bueno, tenía también una serie de caricaturas, varios personajes que también complementaron nuestros gustos infantiles. Rápidamente te diré que personajes como Fantasmagórico, Sombrita, Sinbad, Hércules o el mismo Meteoro, tan revalidado en la actualidad, pasaban por Canal 8. Así fue como yo conocí las caricaturas de The Beatles en esos años. Se empezaron a transmitir en el año de 1971. Efectivamente, Albert Philip Brodax fue el jefe de contenidos televisivos de la King Feature Syndicate, ese que hacía las caricaturas de Popeye el Marino en los 60s. Ya traía la idea desde 1964 de hacer caricaturas de The Beatles y trató de exponerle esta idea a Brian Epstein, pero Brian tenía tantas cosas que hacer que un proyecto de caricaturas no le llamaba la atención. Mandaron al secretario del secretario del secretario. Ni siquiera creo Mole Evans o Neil Aspinall se tomaron la molestia de recibir a Al Brodax. Y bueno, pues entonces dijeron, ok, se está ganando mucho dinero con los coleccionables, con las loncheras, con los tocadiscos, con cualquier memorabilia. Pues está bien, ¿por qué no licenciar también a The Beatles para poder hacer caricaturas de ellos? Pero esto se llevó a cabo hasta 1965. La cadena televisiva ABC de los Estados Unidos hizo debutar la serie de caricaturas de The Beatles el 25 de septiembre de 1965. Los patrocinadores fueron, obviamente, patrocinadores para productos para niños. La A.C. Gilbert Company,
que fabricaba autos y trenes a escala y juguetes en general, The Quaker Oats Company, los cereales, y Mars, principal competidora de los chocolates Hershey con los M&M's, Milky Way y Snickers. Otra bonita anécdota de lo que es las caricaturas de The Beatles en México es que la introducción a la primera temporada en el doblaje mexicano fue con la canción Can't Buy Me Love. ¿Qué te parece, Arturo? Muy interesante esto que estás mencionando, y ya que estás hablando de todos estos productos que salieron de The Beatles, en ese momento yo recuerdo que hace bastantes años, estamos hablando de principios de este siglo, recuerdo que se retomó esto de las caricaturas de The Beatles, de los Beatletoons, y salieron a manera de muñequitos para coleccionar. Llegabas y te los encontrabas de manera individual, te puedes encontrar a John, a Paul, a George, Ringo, en sus cajitas individuales, y también había una caja más grande donde venía el set de ellos 4, pero también con un cocodrilo. Venía un cocodrilo, porque ese cocodrilo había salido en algunos de los episodios de Beatlestoon, y estaba el cocodrilo. Lamentablemente estas figuras están descontinuadas, ya no las hacen. No sé si eran de esta empresa de McFarlane Toys, ya si nuestros amigos nos pueden aclarar si es de McFarlane Toys, estos juguetes que salieron de The Beatles. Recordemos que la empresa de McFarlane, de Todd McFarlane, que era también creador de cómics, hizo Spawn, por ejemplo, se dedicó a hacer después figuras no solamente de su personaje de Spawn, sino que también obtuvo la licencia para hacer figuras de Kiss. Tenía también por ahí a Kurt Cobain, un John Lennon, tenía estas figuras de The Beatles, pero de Beatlestoon, que eran muy bonitas. Me acuerdo haberlas visto en algunas tiendas, con buenos precios hasta eso. Ahorita ya han de estar un ojo de la cara porque ya están descontinuadas. Conseguir una de esas, digamos que en esta condición que se llama mint condition, que están cerradas las cajas, pues sí debe costar bastante. Pero sí fue de la herencia que nos dejaron los Beatles, estas figuras, que te digo, conseguir esa del set con 4 de Beatles, y el cocodrilo, esa sí es hay que estar buscando. Bueno, también aparte de sus figuras individuales. Claro, efectivamente fue McFarlane Toys. Y aquí en México se hicieron figuras por la marca extinta Rebel Lodela a partir de 1969. Eso es algo interesante. Otra deben ser más caras. Imagínate nada más encontrarte una de ellas sin abrir, pues yo creo que un riñón no te alcanza ni el ojo derecho. Para conseguir eso. Quiero platicarte a ti también y a los amigos. La serie originalmente constó de 39 episodios en 3 temporadas, del 65 al 67 en Estados Unidos, con reposiciones hasta el 69. Y en México se exhibió desde el 69 hasta el 71. En 1981, MTV transmitió los episodios completos, pero los problemas de derechos de autor impidieron otra recorrida de esos episodios, y lo mismo pasó con lo de los Monkeys. Y el doblaje mexicano, ¿por qué? Porque así lo conocimos nosotros. Se grabaron los doblajes en español en los estudios Cinza, de altísimo renombre, y de donde viene todo el doblaje de la época de oro que recordamos desde Los Intocables, Hechizada, Mi Bella Genio, de la familia Monster, todo esto. Se empezaron a hacer los doblajes ahí en el 68. Les voy a platicar quién hizo el doblaje en México. John Lennon era un actor llamado Antonio Pazzi, que era el doctor Bellows de Mi Bella Genio. Si ustedes tienen la oportunidad de checar esa voz, ahí va a estar. Y Salvador Nájar lo hizo en algunos otros episodios, que es conocido como el Tigre Toño de las Azucaritas de Kellogg's. ¿Qué les parece? Paul McCartney, efectivamente, como mencionaste, Luis Vallardo, era Tony Newman del Túnel del Tiempo, y Gene Kelly. Bernardo en Bernardo y Bianca en la película. Exacto, Gene Kelly de Singing in the Rain. También hizo la voz Víctor Mares, el famoso Mayor Nelson de Mi Bella Genio. George Harrison fue doblado en algunos episodios por Jorge Arbizu y también por Ángel Aragón, quien también hacía la voz de Mickey Dolenz en la serie de The Monkees aquí en México. Y Ringo Starr era hecho por Jorge Arbizu. Aquí quiero señalar una cosa. Las caricaturas de The Beatles siempre demostraban a Ringo como alguien tonto, cosa que me parece muy injusta, e incluso el doblaje mexicano de Jorge Arbizu hacían una voz así como de tonto cuando hablaba Ringo. Era despreciable eso, la verdad. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo.
Los narradores eran el famoso licenciado Carlos David Ortigosa, que dirigía los estudios INSA, Sergio de Bustamante y Jorge Arbizu. Ellos presentaban los episodios que empezaban con una campanita. De ahí tomamos en el Círculo Beatle la idea de hacer muchas presentaciones con campanitas, porque así se presentaban estas. Y otras voces como María Antonieta de las Nieves, Eugenia Avendaño, Eduardo Alcaraz, en fin, todos ellos talentosos actores y clásicos del doblaje mexicano. Y pues, ¿qué te parece si escuchamos 3 canciones que seguramente se escucharon ahí en esto? ¿Qué te parece si les brindamos, y yo elijo la primera, si me lo permites, Arturo, amigos del Círculo Beatle? Mandaron la versión en alemán de Quiero estrechar tu mano, I wanna hold your hand, con el sendo nombre de Komm, gib mir deine Hand. Vamos a ponerla. ¿Cuál eliges, Arturo? La que mencionabas, Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love por su registro histórico. Y pues, si me permites elegir la tercera canción del bloque, algo muy interesante. Los niños aprendían psicodelia con las caricaturas de The Beatles. Tomorrow Never Knows. ¿Qué te parece? Sí, y esa, tienes razón, salió en un episodio, y también Strawberry Fields Forever salió en un episodio de estos Beatles. En el mismo episodio donde salió Penny Lane, imagínate. Penny, exactamente. Vámonos a canciones y regresamos al Círculo Beatle. Amigos, espero que hayan disfrutado estas grandes, grandes canciones relacionadas con estos cartoons de The Beatles que muchos niños disfrutaron. Y sí, es realmente una pena que actualmente no se puedan conseguir. Claro, debe de ser pagar derechos por poder transmitir las canciones de The Beatles. No debe ser nada barato, aún para estas televisoras de los Estados Unidos. Y ya estoy de regreso. Antes de pasar al tema de este bloque, te quiero recordar que tenemos redes sociales y que nos encantaría que nos visitaras y que vieras todo lo que tenemos que ofrecerte. Estamos en YouTube como SB Corporativo y ahí mismo puedes escuchar esta emisión, por supuesto sin las canciones, así como emisiones pasadas del Círculo Beatle. También estamos en Instagram como SB, estamos en X, antes Twitter, Facebook y TikTok. Búscanos, no te vas a arrepentir, déjanos un mensaje. Y Marco, Arturo, si les parece bien, iniciamos este bloque número 3, ahora sí, con un álbum que le proporcionó una gran enseñanza a este baterista llamado Ringo Starr, que todos queremos mucho y que es además el baterista más rico del mundo. Esto en relación al bloque número 1 de esta emisión. Y bueno, pues cuando The Beatles se separan, amigos, cada uno de ellos tiene la oportunidad inmediata de sacar un álbum al mercado. Ya hemos tenido emisiones en las cuales hemos analizado los primeros álbumes de cada uno de ellos. Ringo no es la excepción, pero como le sucedió a varios de sus compañeros, el segundo álbum que Ringo decidió presentar a la consideración del público fue un gran fracaso. Fue un álbum dedicado a la música country que tanto le gusta y bueno, pues con eso se cerró mercados, indudablemente, cosa que lo hizo reflexionar en que su siguiente producto pues tendría que tener la ayuda, la pequeña ayuda de sus amigos. Y es por eso que en 1973, en noviembre de ese año, Ringo le presenta al mundo un álbum que no necesitaba más título que su propio nombre y además ayudado por otros Beatles. Fantástico. Arturo. Yo cuando recuerdo este álbum de Ringo Starr, siempre viene un recuerdo cuando fui a una tienda de discos y empecé a revisar los álbumes de The Beatles y de ellos solistas. El sacar el disco de Ringo y que venía pegada ahí un sticker que decía, en este disco se reúnen los 4 Beatles, así de sorprendente, y es precisamente por eso que mencionaste,
no es que se hayan juntado ellos 4 a grabar el disco y ayudar a Ringo, sino que cada quien de manera individual ayudó a Ringo Starr a este disco, y es un gran álbum de Ringo Starr, quizá de los mejores discos de Ringo de esta época setentera, que nos dejó pues sencillos como Photograph y You're 16, que ahora ya muchos la maminan porque cómo puede ser que digas You're 16, You're Beautiful and You're Mine, pues ya nadie ya está muy de acuerdo con esas frases, pero finalmente ahí estaba este álbum de Ringo Starr. Pero sí tengo ese recuerdo, Marco, el que decía el sticker ahí, en este álbum están reunidos los 4 Beatles, y era algo así de, ay, a lo mejor se reunieron los 4 y grabaron unos temas con Ringo, pero no, decepción. Eran cada uno y de manera independiente ayudando a Ringo Starr, como bien dijo Tere, una pequeña ayuda de sus amigos. Sí, yo también recuerdo haber visto discos de Ringo, el Slam 783 mexicano para la Capitol, que decía exactamente eso en un sticker circular color rosa y letras negras. Pero bueno, para la mercadotecnia funcionaba mucho mejor decir que se habían reunido que andar explicándole a la gente, ¿verdad? Sobre todo porque yo creo que ni los mismos ejecutivos de merca de la Capitol lo sabían bien a bien. Bueno, a mí me gustaría hablar de 2 cosas con respecto a este álbum. Primero que nada, de las personas que tuvieron que ver con ellos. Estamos hablando, Tere decía, una pequeña ayuda de sus amigos, de sus muchos amigos. Ringo es muy querido, es muy estimado, y tuvo nada más 32 músicos adicionales a él. Fíjate, nombres como Vinnie Poncia, Mark Bolan, Robbie Robertson, Steve Cropper, del Booker T and the MGs, Klaus Bormann en el bajo, gente de The Band como Levon Helm o Rick Danko, el mismo Paul McCartney, John Lennon, Billy Preston, Nicky Hopkins, uno de los mejores pianistas de la historia del rock, Gary Wright, Jim Keltner. Por cierto, en la canción Devil Woman es batería doble, Jim Keltner junto con Ringo Starr. Tenemos también a Jim Horn, tenemos a Chuck Findlay, hasta Linda McCartney hizo coros, con decirte eso. Richard Perry, Harry Nilsson, Martha Reeves de Martha and the Vandellas, Pete Ham y Tom Evans de Badfinger. Así nada más por darles a algunos de esos músicos. Y la otra cosa que es interesante y que yo creo que vas a desarrollar un poquito más es que obviamente en su reedición este disco trajo bonus tracks. Si quieren, podemos revisar las canciones que estaban incluidas en el disco. ¿Tere? Por supuesto, justo estaba preparando el listado que tengo aquí de canciones y bueno, originalmente en 1973 salió con las siguientes canciones en el lado A. I'm the Greatest, que fue la canción que John Lennon le compuso específicamente para él. Número 2, Have You Seen My Baby, de Randy Newman. Photograph, esta gran canción que también fue uno de los sencillos que salieron del álbum, compuesta entre Ringo y George Harrison. Sunshine, Life for Me, Sail Away Raymond, también de George, y You're 16, composición de Bob Sherman y Dick Sherman. Por el lado 2, Oh My My, Step Lightly. Esta es una canción de Ringo. Me sorprende que en los 70s Ringo sí se animaba a componer él mismo sus canciones y de repente pues yo creo que fue más fácil depender de quien tenía éxitos probados. Enseguida, 6 O'Clock, la canción con la que Paul McCartney contribuyó a este álbum, Devil Woman, You and Me Babe, y para 1991 hubo una reedición del álbum Ringo que incluyó It Don't Come Easy, Early 1970 y Down and Out. Estas 3 también composiciones del mismísimo Richard Starkey. Arturo. Pues ahora que estás mencionando estas canciones, pues es realmente un álbum muy sólido de Ringo, y como lo mencioné, creo que es su mejor álbum durante esta década de los 70, porque después vino una debacle ya conforme iba avanzando el tiempo, pero este álbum es impresionante, tan solo sencillos como Photograph o Six O'Clock, que es de Paul McCartney también,
la manera en la cual la canta Ringo, o la misma I'm the Greatest, que la escuchamos hace unas semanas atrás como demo de John Lennon, que también se la dio a Ringo. No sé, quizás John Lennon, para no verse así muy petulante, decir soy el más grande, pues mejor que lo haga Ringo. A Ringo le quedó muy bien decir eso, realmente I'm the Greatest, Ringo Starr. Pero finalmente en su discografía de los 70, y creo que en general, no sé, Marco, tú qué piensas, pero en su discografía no solo en los 70, sino también de manera general, creo que es su álbum o uno de sus álbumes más sólidos que tiene Ringo Starr. Sí, sobre todo porque pues se apoyó de sus amigos que eran verdaderos grandes, cada uno en su instrumento, y que le aportaron muchas cosas. Quiero retomar un poquito el comentario que decía de que, bueno, pues ahora ya no está muy bien visto decir esto de You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Bueno, debemos de saber de que esta canción fue un éxito original para Johnny Burnett en el año 1960. Entonces, en 1960 en los Estados Unidos había una celebración, la verdad desconozco si es de que se sigan celebrando el Sweet 16, que es una especie de equivalente a nuestras fiestas de 15 años aquí en México, pero es donde la chica salía pues a la sociedad a presentarse ante los novios y que regularmente encontraba novio en sus fiestas de Sweet 16. En ese entonces era muy bien visto, ahora ya no, por determinadas razones de evolución o de involución del pensamiento humano, pero finalmente queda como un fiel testigo. Y otra cosa es que esa canción forma parte de uno de muchísimos revivals de los éxitos cincuenteros y sesenteros que se dieron en la década de los setentas. Pues para muestra tenemos el LP de Rock and Roll de John Lennon, ¿no? Que se está tratando pues de revitalizar aquellos viejos éxitos de antaño. Ringo le entró también ahí y logró muy buenas ventas también con esa canción, Tere. Así es. Y esto que les voy a comentar es muy importante y hay varias razones que explican la situación. Los cuatro Beatles durante la década de los 70, que era cuando ya eran artistas solistas, tuvieron un álbum inicial de mucho éxito. Y poco a poco, conforme fue transcurriendo la década y fueron ellos sacando más álbumes al mercado, el éxito en ventas y en popularidad empezó a disminuir y seguir disminuyendo. Después, al terminar la década, cuando asesinan a John, que ya no tuvo más oportunidades, para Paul, Ringo y George, vinieron años muy negros, en donde los álbumes que sacaban al mercado, pues de ninguna manera alcanzaban el éxito inicialmente apenas habían salido de The Beatles. Esto hasta finales de la década de los 80, en donde se empiezan a retomar aire. George Harrison con Cloud9, Ringo Starr con Vertical Man y con todas estas giras nuevas que tuvo con la All Star Band, y por supuesto Paul con los álbumes, en especial los últimos álbumes que tuvo en la década de los 90. Creo que fue un efecto y un fenómeno que los afectó. Parte de la explicación, a reserva de que Arturo me dé alguna otra razón, o Marco, pues es que entraron nuevas modas en la música en los 70, la música disco, y después llegó Michael Jackson y la industria discográfica totalmente cambió. Es que finalmente esto que estás diciendo, incluso hay un texto que escribí hace tiempo que era los álbumes de The Beatles como solistas en la Billboard, en el listado Billboard, sus número uno, y realmente no tuvieron así más que John. Imagine llegó al número uno, Paul McCartney quizá por ahí, pero después hasta la década de los 80 fue cuando tuvo otro número uno, y después tuvieron que pasar como 30 años para que tuviera otro número uno en estos listados. Y bien dices, la manera en la cual la música ya durante la década de los 70, hay varios documentales que siempre nos hablan de esto, de cómo fue que se diversificó los géneros, subgéneros del rock y todo esto, pues realmente pues había bastante mercado para muchos gustos. Teníamos desde el rock progresivo, estaba el auge, Marco, también de Led Zeppelin, que estaba triunfando en Estados Unidos, el rock progresivo teníamos también por ahí, pues surgió el punk, pero ya fue más adelante, pero todas estas escenas musicales
que fueron saliendo en ambos continentes, de alguna manera también hicieron que estos discos de The Beatles como solistas, que no son malos, hay que recordar que estuvimos platicando, por cierto, de Mind Games, ahora está el álbum de Ringo, que salieron el mismo año, 1973, incluso también el álbum de Paul McCartney que comentamos, puta, se me fue el avión cuál era, pero también salió en el año de Red Rose Speedway y Van el on the Retro Run. Speedway, sí, es que ese disco tiene algo que hace que me olvide de su año, salió en el mismo año, 1973, pero tenemos ya que en el 73 ya Led Zeppelin ya se había consagrado, por ejemplo, y también de alguna manera ocupaban también estos nuevos grupos pues los primeros lugares en Billboard, pero eso no significa que estos discos de The Beatles solistas sean malos. Claro, mira, hay que recordar cómo era el momento musical 1973, 1974, pues primero que nada en Inglaterra. En Inglaterra dominaba el glam rock. Claro. Y de ahí se iba a lo que era el progresivo y lo que era el pesado, con personalidades y grupos como Led Zeppelin, Mark Bolan y T-Rex, Sweet, David Bowie. Entonces hablaba de una evolución musical. En los Estados Unidos era ya muchísimo más presente todos esos grupos de raza negra que habían sido de alguna manera catapultados durante los últimos años de la década de los 60, pero en los 70, con todas las expresiones del soul y la música negra, de conciencia social, pues se tuvo, era lo que dominaba el ambiente musical. Y solamente para terminar el comentario, Ringo, pues hizo realmente lo que pudo. John se quedó en un momento dado en la década de los 70, pues inactivo. George se dedicó a producir material que venía más de su alma, pero no se adaptaba a las corrientes musicales actuales. Paul es el que quizás hizo más y por eso perduró a lo largo del tiempo. Y de Incluso eso tiene tuvo mucho algunos dinero por eso. coqueteos con la música disco, con aquella versión extendida de Good Night Tonight. Tere. Así es, y a pesar de todas estas corrientes musicales que se dieron en estas décadas, consiguieron números unos nuevamente, lo volvieron a lograr. Sí. Creo que eso es lo importante. Hablábamos en el bloque 1 de todo este esfuerzo continuo que Paul McCartney ha hecho a lo largo de su vida, todo el trabajo que ha invertido, pues da exactamente lo mismo para el resto de The Beatles. Y bueno, tan así que vamos a tener a Ringo próximamente en la Ciudad de México, pero mientras, Marco y Arturo, los invito a que escuchemos los tres canciones de esta maravilla llamada Ringo. Marco, ¿qué te gustaría escuchar? Pues mira, la verdad, a riesgo de ser políticamente incorrecto, me parece muy buena idea escuchar Your 16, pero prefiero 6 O'Clock. 6 O'Clock. Arturo. Photograph. Ok. Y yo estoy viendo aquí la lista. Me gusta mucho la de Paul McCartney, pero creo que me voy a ir con I'm the Greatest. En la versión de Ringo. Sí. En la versión de Ringo. Disfrútenlas. Y amigos, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa, en tu emisión El Círculo Beatle. Siempre disfrutamos mucho estas emisiones en donde podemos hablar de esos 4 de Liverpool y claro, recibir tus comentarios en cualquiera de nuestras redes, YouTube, Instagram, X o antes Twitter, Facebook y TikTok. Threads también. No olvides buscarnos simple y sencillamente como SB Corporativo o El Círculo Beatle y dejarnos un comentario. Siempre es un gusto ver lo que opinas, lo que nos quieres comunicar y claro, estaremos contestándote siempre, tan pronto como sea posible, que normalmente es muy pronto. Y ya nos vamos. A nombre de Arturo Espinosa y de Marco Antonio Brito, yo soy Tere Chacón, me despido de todos ustedes y nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.